Mi hermano Carlos, bueno, vamos a entrar a una parte que se ha caracterizado en Anochecer con Cristo y es la entrevista al invitado. Vamos a conocer un poco de su vida. Permítanos conocer en esta hora eso que de pronto algunos no conocen o algunos sí conocerán pero quieren volverlo a escuchar. Entonces, mi hermano Carlos, la idea es conocer dónde nace el hermano Carlos, de dónde es oriundo el hermano Carlos, cuál es su lugar de origen. Yo nací en Salgar, Antioquia, en el suroeste. Salgar, sí, claro, lo conozco. Un 22 de abril de 1957. 22 de abril del 57, bueno, somos de abril los dos, una bendición. Del 57, 1957 a 2021, estamos hablando de 64 abriles. Ahora entiendo por qué eres tan inteligente. porque soy de abril. Hombre. Hermano Carlos, bueno, ¿y cuándo conoció el Evangelio? ¿A qué edad conoció el Evangelio o fue criado en el Evangelio? No, nosotros nos tocó huir por salvar nuestra vida de Salgar y fuimos a un lugar que llama Guarne, Antioquia. Sí, señor. A una vereda llamada Canoas, huyendo de la violencia que en aquel tiempo era política, entre liberales y conservadores. Y nos establecimos ahí en esa vereda y de ahí también nos tocó ir una noche que nos iban a quemar vivos. Nos tocó salir con lo que teníamos puesto y viajamos al Valle del Cauca, donde fuimos a vivir a un subterráneo donde no teníamos pues solamente la ropita que teníamos puesta, y entonces allí nos tocaba esperar que los cogedores de café vaciaran el café y mi madre nos acostaba en esos costales. Tremendo. Ahí, en una pobreza no pequeña y en unas dificultades bastante grandes, llega el Señor Jesús y trata con nosotros. Le recibimos. Para el momento en que le recibimos, ya estamos atendiendo una finca, administrando una finca. Eso sucede en el año 1971. Y yo recibo al Señor Jesús en el año de 1972, el 13 de junio. En el 72. 13 de junio del 72. Recibe al Señor. Y cuando recibe al Señor, ¿cómo se da? ¿Cómo se da esto de que llegue el Evangelio a su hogar? O sea, ¿qué ocurrió en el 71, en el 72? ¿Quién les llevó el Evangelio? ¿Cómo se dio esto de poder conocer la palabra de Dios? Un hermano analfabeta fue a visitarnos, a hablarnos del Señor Jesús. Mi padre fue sacerdote de la Iglesia Católica y resulta que un día tuvo que tomar la decisión de seguir su sacerdocio o casarse, y optó por la mejor decisión, porque los varones se enamoran y se casan. Amén. Y él tomó esa decisión y se ha casado renunciando al sacerdocio y deja de ser padre de una religión para ser padre de 16 hijos, apenas, de los cuales yo soy el tercero. Así que cuando llega aquel hermano analfabeta a hablarle del Señor, mi padre lo ha maltratado, diciéndole que es un falso Cristo, un falso profeta, que no cree en María, y le dice que no necesita escucharlo porque él sí se ha quemado las pestañas, ha estudiado filosofía, ha estudiado teología, y que pues el hermano no sabe ni leer. Y el hermano lo único que le dice es: don Jesús,
yo no sé leer y usted sabe mucho, pero quiero hacerle saber que la Biblia es la palabra de Dios. Y el hermano se fue y jamás lo volvimos a ver. Mi padre dijo, venga, yo teniendo la Biblia, ¿por qué no me pongo a leerla? Y ahorita, a diferencia de lo que hacía cuando era sacerdote, ya no tiene limitantes para leerla, porque los sacerdotes solo leen lo que el Papa de Roma dice que lean en cada domingo según el orden que lleva. Ahora mi padre ya es libre y puede leer la palabra y nos reúne a todos y todas las noches antes de acostarnos comienza a leer la Biblia en alta voz. Y un día cualquiera mi madre se ha levantado y le ha dicho, Jesús, yo me voy a volver evangélica. O sea que Dios a través de la palabra ya había tratado con mi madre. Amén. Entonces mi padre le ha contestado, Elvira, ¿sabe que yo también? Y decidieron entonces su vida para Dios, aprovechando que en esos días llegó un hermano a hablarnos nuevamente del Señor. Ya la palabra había comenzado a hacer efecto en la familia. Y así recibieron ellos al Señor Jesús. Y desde entonces comenzó una ferviente búsqueda de Dios en el sentido de rogar la salvación para sus hijos. Amén. Así que un día ha ido un pastor a la casa y mi madre ha organizado una mesita con un mantelito blanco, ha puesto una velita en el centro de la mesa porque no hay fluido eléctrico, y el pastor, que tenía 6 meses de convertido, comenzó a predicar la palabra, diciendo que Dios tenía la respuesta y la solución a todos los problemas del hombre. Para ese tiempo, yo era un muchacho de unos 13 años, inválido de los 2 pies y enfermo psicológicamente. Aquella noche, después del sermón, el pastor ha invitado a quien quiera recibir a Jesucristo, pues él tiene la solución a todos los problemas. Y noche bendita aquella. Amén. Bendita noche. Bendito el Dios que me llamó. Aquel día le recibí y entonces el Señor Jesús no solamente perdonó mis pecados, sino que sanó mi cuerpo y también sanó mi alma. Amén. Desde ese 13 de junio hasta el día de hoy, no he dejado de predicar este Dios bendito que tiene el control y que hace maravillas, que convierte las maldiciones en bendiciones, la enfermedad en salud, la tristeza en alegría, la muerte en vida, amén, la condenación en salvación. O no hay un Dios tan grande como este Dios al cual hoy sirvo. Amén, amén. Estamos hablando, hermano Carlos, de hace 49 años. Sí, señor. Al día de hoy. Pero me llama mucho la atención algo que acaba de mencionar y pues no lo sabía. Usted nos habla de que usted era inválido y tenía problemas, sí, señor. Yo problemas nací psicológicos. Inválido de los 2 pies. De nacimiento. De nacimiento. Uy. Yo no podía pararme. Y Dios lo sanó. Ni caminar por mi propia cuenta. Podía hacerlo apoyado en algo, pero no podía caminar. Y ese día inmediatamente usted recibe al Señor, se incorpora. Dios hizo eso que nadie puede hacer. Amén, gloria a Dios. Oiga, tremendo, hermano Carlos, pues realmente no me esperaba escuchar un testimonio tan maravilloso. Yo estos días estaba predicando, o he estado predicando mucho precisamente de que somos testigos del poder de Dios, y el sermón lo basé en todo lo que fue testigo Juan y Pedro de milagros que hizo el Señor Jesús.
y contaba algo del testimonio de mi vida, pero hoy escucho esto y realmente tengo que glorificar a Dios porque no solamente Dios sanó allí en el tiempo de los hechos de los apóstoles, cosas, ciegos de nacimiento, situaciones pues bastante difíciles, sino que hoy tenemos al frente un hombre que Dios le hizo una sanidad poderosísima, gracias a Dios por ello. Comienza usted, hermano, recibe al Señor entonces hace 49 años y después de allí, ¿cuánto tiempo se demoró para comenzar a predicar la palabra? Yo recibí a Jesucristo el 13 de junio, el 24 de diciembre del mismo año me bauticé y el 6 de enero del 73 recibí el Espíritu Santo y para el 20 de enero prediqué el primer sermón. Wow, ahí mismo. Desde entonces no he parado de predicar. O sea, 48 años predicando, 48 años y medio lleva predicando la palabra de Dios. Sin parar. Amén. Sin parar. ¿Y al cuánto tiempo ingresó al ministerio? Yo a los 7 años de convertido, Dios me llamó al ministerio. ¿En el Valle también? Sí, señor. En el Valle. De allá comenzó entonces a predicar. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar fue? ¿Cuál fue el primer lugar? En un lugar que se llama El Águila Valle. El Águila Valle. Era un pueblo que para ese tiempo los pastores duraban máximo 2 meses. En un intervalo de 6 meses cambiaron 3, 4 pastores. Y cada que se iba el pastor, me mandaban a mí a predicar. Y un día, el supervisor llamó al pastor de la iglesia y le dijo que me dejaran a mí en el Águila como pastor, porque era el único que siempre iba y no me quejaba. Y ahí me dejaron, no me hicieron despedida en la iglesia, ni me posesionaron tampoco. Simplemente me dijeron, ahí está ese pueblo. Bueno, ¿y qué para ese tiempo no habían ayudas. ¿Y qué tenía de para particular? Ese tiempo no habían ayudas. ¿Cómo dijo? ¿Qué tenía de particular el Águila que la gente, que los que llegaban allí no duraban? Bueno, vamos a ver qué. Hermano Carlos, ¿qué tenía de particular el Águila? Era un lugar donde... Sí, lo escuchamos. La particularidad es que era un pueblo muy violento y aparte de eso, pues había habido un problema muy serio de orden moral y entonces la situación no era para nada fácil. Mucha violencia, mataban mucha gente. En el lugar donde estaba la iglesia, uno observaba cómo casi diario bajaban gente amarrada en las bestias que eran asesinados en los campos. Y la situación también en el campo económico no era para nada fácil y los pastores pues no podían estar ahí sin una forma de poder sobrevivir porque para ese tiempo no habían ayudas. Amén. Entonces la persona que fuera allí debía de aprender a depender de Dios por la fe. Entonces cuando me fueron a decir que yo me hiciera responsable, el pastor me ha dicho, la orden del supervisor, que era el hermano Alcibiades González, es que usted vaya a ser pastor allá. Pero yo no quiero, dijo el pastor, porque allá no hay ingresos. Y usted es casado y tiene 2 hijas. Y no quiero enviarlo. Y su esposa, la hermana Naver,
Le dijo, la autoridad ha dicho que lo posesionen allá, que lo dejen allá. Solamente cumpla. Y de ahí para allá ellos verán y Dios verá. Entonces me dijo que cuándo. Y yo le dije mañana. Porque pues yo sentía tres cosas que debe de sentir toda persona que ame el ministerio, que son visión, pasión y acción. Y eso sí lo tenía yo desde que me convertí. Un juego que me consumía, me hacía ver una necesidad enorme y sentía dolor por tanta gente muriendo. Entonces, esa misma noche renuncié al trabajo que tenía y al lunes me mañaneé y me fui a ser el pastor de ese pueblo sin haberme hecho despedida en la iglesia y sin haberme posicionado. Yo llegué a predicar. La primera persona que fue a culto fue una señora adventista que el marido la había dejado. Y con ella comenzamos. Y Dios nos bendijo. Ahí estuvimos un periodo de 9 meses, durante los cuales Dios fue misericordioso conmigo y logramos dejar un grupo de más de 60 personas bautizadas y alcanzamos a dejar una propiedad a nombre de la iglesia. Amén. Oiga, Dios me bendijo mucho allá. Amén. Corrí peligros, muchos, amenazas de muerte, muchas, pero Dios ni me dejó morir de hambre, ni me dejó a la voluntad de los enemigos. Él cuidó de mí y de mi familia. Y el día que nos levantamos y no teníamos que darle a nuestros hijos, ese día llegaron mis suegros y se llevaron a mis niñas. Las volvimos a ver a los 6 meses, porque no había cómo sustentarlas. O sea que ¿cuántas hijas tenía allí ya cuando usted le tocó allí en el Águila? 2. 2 hijas. ¿Cuánto llevaba? Una niña de 1 año y otra de 40 días. 40 días. Sí, señor. Tremendo. ¿Y cuánto llevaba de casado? Mi esposa acababa de cumplir. Yo me casé en el 78. 6 años después de bautizado. 6 años después de bautizado. Perfecto. Y en el 78. Y yo salí el 5 de marzo de 1980. 1980. O 1900. Sí, 1980. O sea que lleva de ministerio 41 años. Voy a completar 42 ahora el 5 de marzo. Amén. El próximo, ya en menos de 6 meses. Menos de 6 meses estará cumpliendo los 42. Sí, bueno, dentro de lo que usted nos contaba familiar, eran 16 hermanos. ¿Cuántos se convirtieron al Señor inicialmente? Aparte de todos. Eso, todos se convirtieron al Señor. Todos. Yo tengo un hermano que también es pastor y trabaja en el Huila. Toda mi familia creyó al evangelio. Perfecto. Gloria a Dios por ello. Y todos, bueno, el único que salió al ministerio, aparte de usted, fue el hermano del Huila. Sí, señor. ¿Y dentro de esos 16 hay esposas de pastores? No. No. Ok. Bueno, mi hermano, dentro de todas esas experiencias que ha vivido en el ministerio en estos casi 42 años, ¿qué nos puede contar que usted diga, bueno, esta es una experiencia que merece, si la ha contado algunas veces, que merece volverla a contar? Pues hay muchas. Por ejemplo, una experiencia que tuve en Trujillo Valle, por ahí como en el 83, creo. Allá tuve una experiencia muy interesante porque
había mucha violencia en el pueblo y nos atacaron varias veces en el camino y se entraron a mi casa a quitarme la vida 3 veces, entre la casa, delante de mi esposa y mis 2 niñas. Pero Dios me guardó. Amén. Y en ese tiempo ha venido un ataque muy grande del enemigo que me ha generado pánico, de tal manera que yo ya siento temor de salir de la casa. Me sorprende una crisis de esas de nervios que creo que es la enfermedad más grave que un mortal puede sufrir. Y un día, en la mañana, un domingo, yo me he ido para la escuela dominical y llorando le he dicho a Dios que soy un pastor, que he predicado que Él guarda, que Él predicado que Él es mi Dios y que yo me estoy muriendo de miedo, que yo necesito que haga algo ese día, porque si no lo hace, yo renuncio al ministerio. Así como lo está escuchando, se lo dije a Dios. Y ese día sentí que una mano fuerte se posó sobre mi hombro y ese día desapareció todo eso hasta el día de hoy. Amén. Gloria a Dios por Me ello. di cuenta que Dios me dijo, no se preocupe, que yo estoy aquí. Aunque yo miré hacia atrás quién me había puesto la mano, no vi a nadie, pero sí sentí algo poderoso que desde ese día yo fui otro hombre. Amén. Hasta hoy. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuántas iglesias ha pastoreado hasta el día de hoy? 8. 8. Bueno, ha durado entonces bastante, tiene un buen promedio de duración en las congregaciones, porque en 42 años, 8 congregaciones apenas tiene un promedio de más o menos 5 años y poquito en cada congregación. Yo duré en 2 iglesias, en una duré 9 meses y en otra duré 14. Que fue la primera, que fue el Águila. El resto del tiempo ha sido en las 6 iglesias. ¿Ah? El Águila y en Galicia. En el Águila duré sí, en el Águila, en el Águila 9 meses. Ok. Y en la otra, Galicia, 14 meses. 14. Perfecto. Exactamente. Dentro... Después sí, he durado 6, 7, 8, 9, 10 años. Bueno, hay una particularidad, hermano Carlos, que pues a mí me llamó la atención cuando Dios me permitió distinguirle o conocerle, y es que usted no tiene un bosquejo a la hora de predicar. Normalmente la mayoría de los predicadores sacan un bosquejo, se ha escrito en este tiempo pues que hay la tecnología en su tablet, escriben su bosquejo, pero hemos notado, los que escuchamos normalmente pues sus predicaciones, que aunque no tiene bosquejo, las predicaciones son estructuradas, o sea, cumplen con los requisitos de que habla la teología pues para predicar. ¿Cómo logró eso? ¿Dios cómo se lo dio? ¿Cómo fue esto? Porque pues por lo menos a mí me llama mucho la atención. Pues, hermano, pienso yo que es la misericordia de Dios, porque yo nunca he hecho un bosquejo para predicar. Nunca he hecho bosquejos para predicar, lo que hace que soy pastor, ¿ya? Cuando era presidente de jóvenes hice un bosquejo y ese día me fue muy mal, muy mal. Desde entonces no volví a hacer bosquejos. Mis bosquejos acostumbro a hacerlos a los pies de Jesús. Voy y le digo a Dios que me dé lo que el pueblo necesita. Y pues soy una persona que me gusta leer, no para aprender, sino para vivir. Y en ese orden de ideas,
pues socializo los pasajes de la Biblia y en el momento de la predicación, la temática que me pongan, pues ya estructuro el sermón en mi pensamiento. Y lo hago así, entendiendo que quienes tienen esa capacidad de hacer un bosquejo son las personas que menos se equivocan. Yo estoy más propenso a equivocarme, pero siempre le digo a Dios que me ayude para hacer las cosas lo mejor posible. Amén. Bueno, pues realmente le hago la pregunta es por eso, porque llama mucho la atención. La mayoría, uno ve predicadores de muchos años y que siempre tienen sus bosquejos, tienen el sermón muy bien organizado, como habla pues la homilética, que hay que organizarlo. Claro. Y si uno se pone a escuchar un sermón del hermano Carlos, pues cumple con los requisitos de la homilética, pero sin estar escritos, y eso pues es algo muy, muy bonito. Que Dios lo siga usando, hermano, hasta que Él quiera con este método, y que muchos, los que estamos apenas iniciando, podamos aprender y seguir buscando a Dios para poder sacar los sermones que las iglesias que Dios nos permite pastorear necesitan. Un día le escuché un testimonio, no sé... Yo creo... Sí, señor. Yo creo que el pastor debe de preocuparse mucho por conocer su oficio. ¿Ya? Yo he creído que para un predicador es fundamental en su predicación tener en cuenta 5 puntos muy importantes. El primero, que sea un hombre que tenga autoridad moral, autoridad espiritual y autoridad en el conocimiento. Creo que ese punto es importantísimo. 2, que sea de muy buen testimonio. 3, que conozca lo que hace. 4, que esté convencido de lo que hace. 5, que ore para que Dios lo use en lo que hace. Y 6, que es el resultado, la unción del Espíritu Santo en la vida del predicador, que va a ser posible que su sermón tenga éxito. ¿Ya? Amén. Entonces yo pienso que cuando una persona conoce lo que hace y además está convencido de lo que hace y tiene ese soporte espiritual que es la oración y el apoyo de Dios que es la unción, su predicación, por sencilla que sea, dará resultados. Amén. Amén. Tiene toda la razón, mi hermano, porque no es palabra nuestra, sino palabra de Dios. Así es. Hermano Carlos, en alguna ocasión le escuché un testimonio, creo que usted lo tituló, usted me corrige si estoy mal, El predicador en calzoncillos. Ah, sí. Cuéntenos ese testimonio. Eso sucedió en un pueblito donde nosotros iniciábamos la vida cristiana, llamado Villanueva Valle. Allí nosotros salimos a predicar el evangelio y sucedió que nos dieron plan, la policía nos tomó presos y nos llevó ante el sacerdote para que el sacerdote definiera lo que tenían que hacer con nosotros. Lo que el sacerdote dijo fue que nos dieran destierro del pueblo. Y recuerdo que aquella vez las personas enemigas del evangelio en ese pueblo, en ese programa evangelístico que estábamos haciendo, unas 7, 8 personas, fuimos atacados por una turba de gente que salían con machetes, con palos, con piedras, y pues ya al final lo que dice el sacerdote es que nos den destierro del pueblo. Así que a nosotros no nos quisieron escuchar. Entre ellos, uno
que era enemigo del evangelio. Pero un día se le ocurrió, después de la labor del día, sentarse a leer la Biblia, y le dieron las 10 de la noche leyendo la Biblia. Y siguió leyéndola y les dieron las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, y a las 5 de la mañana la Biblia se le volvió una llamarada, un incendio en las manos. Él vio que la Biblia se le volvió una llamarada y él se desubicó y salió por las calles del pueblo diciendo que el mundo se iba a acabar, que Jesucristo venía ya, que era el tiempo del fin. Él salió en calzoncillos, así que a nosotros no nos escucharon vestidos, pero a él lo escuchó el policía, el profesor, la señora, la gente, porque el muchacho era muy conocido en el pueblo. Era un borracho degenerado. Y ese día Dios trató con él leyendo su palabra de tal manera que lo volvió un predicador a las 5 de la mañana. Y hoy en ese lugar hay una iglesia muy grande y muy bonita. Amén, amén. O sea que a nosotros no nos quisieron escuchar estando cuerdos, pero sí escucharon a un predicador en calzoncillos. Es que a mí me llama la atención la particularidad que tiene Dios. Y es que Dios siempre hace cosas fuera de lo común a fin de que la gente se dé cuenta que Él es diferente. Amén. Uno mira la locura de Noé, observe el viaje de Jonás, piense en la comida de Juan el Bautista y el lugar donde vivía. El surgir de un Cristo que nace de una mujer virgen. O sea, cosas fuera de lo común. Por eso es que es precioso. Yo siempre he dicho que no tengo ningún temor de predicar el evangelio delante de que ese sea, porque lo que nosotros predicamos no tiene competencia. Es un mensaje único. El Dios que nosotros tenemos hace todo fuera de lo común. Amén. Y eso debe de servirle al predicador para enfrentar esta responsabilidad, consciente de que no está presentando la competencia de X, Y o Z, sino el único mensaje que no tiene competencia. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aprende mucho, hermano, uno en estos momentos con usted. Realmente una gran bendición. Vemos, hermano Carlos, que usted le gusta todo el tema de la radio. ¿Hace cuánto nació este amor por la radio, por hacer radio, por la programación en radio? Iniciemos con la radio. ¿Cuándo inició esto? Eso inició en el año de 1983, cuando era pastor en Trujillo. Un amigo que lo llamaban el Gordito Cubillos, él montó una emisora que tenía un alcance de 100 metros a la redonda, es decir, una cuadra. Y un día fui y me dijo: oye, pastor, yo tengo una emisora, ¿le gustaría hacer un culto desde allá? Yo no sabía nada de radio, pero pues yo soy un antioqueño de esos atravesados. Y dije, pues nunca conozco, pero voy. Y ahí comencé a predicar y la emisora fue creciendo y fue creciendo hasta que tuvo una cobertura muy importante en toda esa región. Ahí comencé yo mis pasitos en la radio. Pude entonces luego trabajar en Todelar, trabajar en la cadena Super, trabajar en la cadena radial cultural, trabajar en Radio Centinela, que eran ya emisoras comerciales y que pertenecían a cadenas muy importantes del país. Ahí yo desarrollaba mis programas, unos que llamaba Preludio Celestial, otro que llamé Sendas Apostólicas,
Luego tuve la oportunidad de trabajar en una emisora que se llamaba Celestial Estéreo. Ahí comencé yo con un programa que llamaba Un Despertar con Dios. Y cuando vine a Bogotá, entonces, pues un día he escuchado por Caracol que dos pandillas se han citado a pelear a través de las redes sociales. Y en ese momento llegó a mi mente el mensaje de, si ellos lo utilizan, las redes sociales, para la violencia, ¿por qué no utilizarlas yo para llevar el evangelio? Entonces surge ahí mi gran deseo de iniciar ese proyecto de las redes sociales. Entonces comencé con una pequeña reflexión que se llama Perlas Evangélicas, y luego monté mi propia radio que se llama Kennedy Gospel Radio. ¿Qué es la radio propia suya o de la iglesia de Kennedy? Es de Kennedy. Ok. Es de Kennedy. Y ahí fue... Yo no tengo, es decir, yo la establecí y bueno, Dios me dio, como pienso yo, la sabiduría para adelantarme a la crisis que ha vivido la humanidad, porque cuando llegó la pandemia, pues ya no, yo tenía todo montado, no tuve dificultades. Y bueno, es maravilloso uno darse cuenta que una dominical que uno hacía en la iglesia local con 500, 600 personas, ahorita la hacemos con 25,000 o 30,000 personas. Amén. Entonces uno dice, vale la pena la radio. Amén. Vale la pena las redes sociales. Amén. Pues en algún momento yo le iba a preguntar precisamente dónde había surgido la idea de Perlas Evangélicas, porque se volvió una bendición a nivel nacional e internacional, porque no solamente sale el videíto que usted monta a YouTube, sino que también ese video a veces se convierte en un audio y se riega por WhatsApp hasta donde uno no se imagina. Inclusive, sí, señor. Inclusive yo tengo pues algunos grupos de WhatsApp donde reparto continuamente mensajes de la palabra de Dios. Y le piden a uno, bueno, y hermano, ¿y usted no maneja también para que nos envíe las perlas evangélicas del hermano Carlos Hoyos? Porque realmente han sido de gran bendición. Son mensajes muy cortos, pero muy edificantes, muy al punto. Yo estaba aquí mirando el YouTube del hermano Carlos Hoyos y ya tiene suscriptores 30,900, que más que engrosar el ego de una persona es saber que se está llegando a muchas personas, miles y miles de personas, porque se dice en las estadísticas de YouTube que cuando uno tiene una cantidad de suscriptores, ese es más o menos el 10% de las personas que son impactadas, porque no todo el mundo se suscribe. Entonces, hermano, gracias a Dios, porque usted, siendo pues con mucho respeto se lo digo, un hombre de ya alguna edad, de, como decía ahorita un oyente que me puso, anciano, de la vieja guardia, ancianito. no, de ancianito no, pero sí de la vieja guardia, de la vieja escuela, sí. Y usted siendo de la vieja escuela, que uno dice, bueno, de tecnología de pronto no sabe mucho, nos dio ejemplo a nosotros los jóvenes y nos dijo, venga, voy a trabajar en YouTube y voy a ser el primer pastor youtuber. Porque aunque el término en la iglesia no se maneje, sino que es un término muy, muy secular, pero realmente usted está siendo un influencer, pero de la palabra de Dios, y eso es una enorme bendición. Y hermano, de verdad lo felicito, que Dios lo siga llevando a muchas más personas que necesitan escuchar estas palabras. Aquí está mirando. Sí, señor. Mire que yo inicié ese proyecto, como te dije, porque se citaron a través de las redes sociales dos pandillas a pelear en una cancha. Entonces, eso lo vi a la 1 de la tarde. Al otro día, yo estaba mandando la primera reflexión.
No sabía qué era Face, no conocía redes sociales, pero le dije a un hermano, yo quiero. Y me dijo, venga, yo le abro una cuenta. Tuve una experiencia muy desagradable porque como yo no sabía nada, eso me llegó una cantidad de invitaciones y yo a todos le decía que sí. Y me llenaron el celular de cosas horribles a tal estado que al otro día yo le dije al hermano que me había abierto la cuenta, hermano, yo quiero cancelar porque veo que hay mucha maldad. Yo vi cosas que nunca había visto. Y él me dijo, no, tranquilo, yo le voy a vacunar eso para que no le vuelva a suceder. Y comencé a subir las reflexiones. Encontré personas que me estigmatizaron, diciendo que eso no tenía futuro. En la misma iglesia donde soy pastor, uno de los profesionales me dijo, no insista con eso, pastor, que eso no lo ve la gente. Y entonces le dije yo, venga, con uno que lo vea. Y resulta que el primero lo vieron 40. Entonces dije yo, aquí ya hay una iglesia. Sí, señor. 40 y arrancando. Y comencé y no he parado de hacerlo. Y ahora tengo una videoteca de más de 2000 videos en la web. Y como usted decía ahora, para la gloria de Dios, claro, y no buscando llenarnos de eso que no le conviene a ningún cristiano. El mes pasado tuvimos una bendición de conocer que 2.300.000 personas tuvieron que ver con mi canal de YouTube. Amén. Así lo dice la estadística que manejamos acá. La meta que yo tengo es llegar a 400 millones de personas. Amén. ¿Puedo decir algo? Sí, señor. Aprovechando su medio, yo creo que voy a llegar a ese grupo, a esa cantidad, si quienes nos ven y nos escuchan nos ayudan en 3 aspectos. El primero, orando para que Dios me dé sabiduría y todos los días pueda tener una reflexión nueva, porque usted entre y no hay una repetida, todas son diferentes. Sí, señor. En segundo lugar, compartiendo por WhatsApp, por el Face. Me ha llamado la atención que hay otros titulares, otras personas que tienen su canal en YouTube y editan la perla, editan la enseñanza, el sermón y la suben a sus canales. Y bueno, la gente comparte. YouTube hace poco me escribió y me felicitó diciendo que a causa de la cantidad de gente que visita el canal, porque se está suscribiendo un promedio de 100 personas cada 24 horas, que eso es mucha gente, sí, para algo como lo que nosotros manejamos, porque si nosotros manejáramos otra cosa diferente, pues a lo mejor, yo qué sé, sería otro el cuento. Pero es que el evangelio a mucha gente no le gusta. Y uno ve que la gente se suscribe y se suscribe. Entonces, yo sí quiero motivarlos para que, aparte de orar y compartir, si usted quiere suscribirse, no le cuesta nada. Amén. Y entre más gente se suscriba, YouTube me va a dar un lugar de privilegio, donde el que abre el YouTube, lo primero que puede ver es al pastor Carlos Hoyos. Y puede darse que se quede viendo y Dios trate con él. Amén. Mire que estaba en un evento en el Huila y me dio mucha alegría porque alguien se me ha acercado y me ha dicho, pastor, cuando lo vi a usted sentí una emoción tan grande. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, yo no lo conocía. Y para mí fue un impacto muy maravilloso porque escuchándolo a usted, Dios me llenó del Espíritu Santo un día escuchándolo a usted a través de las redes sociales. Amén. Entonces uno se da cuenta que este trabajo produce efectos, resultados. Y por eso es que yo persisto. Y no hay día que no aparezca un video nuevo.
Amén. Siempre habrá un video nuevo. Entonces yo les pido que oren mucho por mí, que me ayuden para poder seguir cumpliendo este ministerio virtual. Amén. Porque queremos llegar a 400 millones como mínimo de habla hispana. Amén. No, una bendición, hermano Carlos. Le pregunto una cosita. ¿Con qué grabó el primer video? ¿Con un celular? ¿Con una cámara? Con una cámara prestada. Con una cámara prestada, oiga. ¿Y hoy con qué graba? Sí, una cámara prestada. Hoy grabo con mi iPhone. Perfecto, que son perfectos para ello. Sí, yo cargo mi equipo, donde voy, llevo mi trípode y llevo mi iPhone y ahí llevo mi cámara, con el grabo, lo envío acá al centro de producción y aquí tengo un equipo de profesionales que me ayudan en la edición, porque como usted dijo ahora, soy un viejo y de tecnología poco, pero soy apasionado y me encanta hacer esto porque hay una necesidad en el mundo y pues las redes sociales se están llenando de basura cada día. Qué bueno nosotros poderla llenar del evangelio. Hermano Carlos, mire, yo se lo digo acá pues públicamente, el verlo a usted me motivó bastante a trabajar en esto Ay, qué bueno. Y la verdad, pues por ejemplo, ahorita que Dios me dio la oportunidad este año de hacer esta programación en IPUC Radio TV, me motivé aún más. Hay que hacer inversión en equipos para poder transmitir en vivo, para poder tener una buena imagen, un buen sonido. Bueno, es realmente algo que hay que invertir no solamente tiempo, sino dinero. Pero hermano, al ver que se puede llegar a personas y comienzan a escribirle, hermano, gracias por el programa de ayer, Dios me habló, Dios me restauró, eso hermano motiva tanto que yo digo, necesitamos impactar. Lo que usted dice es verdad, se necesita que se suscriban, y no solamente al canal del hermano Carlos Hoyos, a todos los pastores que hagan buen contenido desinteresado, suscríbase. Porque necesitamos que lo primero que haga alguien cuando abra un celular es ver palabra de Dios. Palabra de Dios, del que tenga buen contenido. Eso es lo que necesitamos. Amén, porque también en redes sociales encontramos pastores de iglesias de otras denominaciones que son, perdónenme la palabra, pero de verdad son charlatanes y no tienen contenido real. Estos días me tocó ver un creyente mío mirando una pastora y diciendo unas cosas que yo dije, Señor, ¿usted por qué está viendo eso? Le dije al hermano. Me dijo, hermano, es que ella habla muy bonito, pero ¿qué de lo que habla está fundamentado en la palabra? Y tocó instruir, porque también hay que instruir a nuestros creyentes de que todo lo que hablan en redes sociales de palabra o que hablan de Biblia no es verdadera palabra. El hermano Carlos tiene una palabra sana, una palabra de Dios que realmente tiene esto de la sana doctrina, y es muy bueno poderla compartir. Los que tienen esa opción de convertir las perlas evangélicas en audio y mandarlas por WhatsApp, gloria a Dios, hay que seguirlo haciendo, hay que seguir compartiendo, hay que seguir suscribiéndose, porque esto es de grande bendición. Mi pastor, mire que es muy maravilloso. Vea, no me lo está preguntando, pero yo trabajo todo el día, parte de la noche y en la madrugada. Yo atiendo gente del mundo. Yo atiendo gente de Israel, de Rusia, de este país donde es musulmán, Irán, Irak, la India, Japón, China. Yo atiendo gente de todo el mundo, de todo el mundo. Y es muy maravilloso. En el reciente pasado me llamaban de China, me hicieron de China, no, de la India. Me hicieron una videollamada para decirme que querían que yo fuera a orar por ellos y a predicarles a ellos allá.
Y eso es muy gratificante. Amén. De África, por ejemplo, a un pastor de un movimiento independiente allá, le llegó alguna perla y buscó y me contactó. Y tuve la oportunidad de relacionarlo con el misionero en España. Y ese hombre me dice que quiere pertenecer a una organización como la nuestra, porque él está solo y tiene 2 grupos de más de 100 personas. Amén. Y él dice, yo quiero pertenecer a una fraternidad. O sea, lo que uno hace a través de las redes, mire hermano, yo sí motivo a los pastores, y hay pastores viéndonos a esta hora, a que no nos dejemos afectar del mensaje negativo, que las redes sociales son malas. No, las redes sociales son el uso que usted les dé. Yo los motivo para que las use, puesto que donde no llega el misionero, ni el pastor, ni el evangelista, llegan las redes sociales. Amén. Y a mí me apasiona esto porque yo recibo informe, por ejemplo, de coroneles, de generales, que están simpatizando, que les llegan las perlas y que ellos las... Mire, hay una diócesis en Colombia, católica, donde Monseñor me escribió diciéndome, pastor, quiero felicitarlo por lo que usted hace en las redes sociales y quiero preguntarle qué tengo que hacer para transmitir las perlas evangélicas a toda mi diócesis, a toda su feligresía. Y no, muy sencillo, suscríbase Y active la campanita. Porque a mí lo único que me importa es que la gente oiga el evangelio. Amén. ¿Ah? Sí, que la Claro, idea es suscribirse la campanita, y ahí les llega la notificación todos los días. Hay 3 opciones y debe de darle donde dice todas, para que toda vez que subamos un video le llegue. Ahora, quiero hacerle un pequeño comentario acerca de por qué perlas evangélicas. Sí, Cuando señor. yo era niño, mi papá leía un libro que se llamaba Perlas Evangélicas. Un libro. Y cuando viene la idea de hacer los videitos, me acordé del libro Perlas Evangélicas. Y por eso le puse el nombre de Perlas Evangélicas. Perfecto. Y pues realmente es muy dado a lo que el mundo nos conoce. El mundo no nos conoce como cristianos y no como evangélicos. Entonces el nombre es ¿Claro? muy propicio para todo el entorno secular y cristiano. Es perfecto. Yo por eso, Claro. hermano, he estado pues realmente muy motivado y dándole y le pido a Dios que me ayude a poder seguir haciendo este trabajo en redes sociales. Inicié con este canal, ya le puse mi nombre, después se lo cambié para darle como un poco más de apertura porque no monto contenido solamente propio, sino de muchos otros compañeros que no tienen, o sea, no cojo algo que ya tiene alguien definido como perla, sino si alguien predicó en alguna iglesia y eso no va a tener difusión y yo lo puedo transmitir, lo hago. Y este mes Dios me dio la oportunidad de que el canal en menos de un mes ha crecido más de 3,000 suscriptores, ha aumentado pues las visitas de una manera impresionante y he podido tener comentarios de gente de muchas partes. En estos momentos, a esta hora, hay una familia en Nueva Zelanda que no tienen iglesia, no tienen pastor, una familia en Nueva Zelanda, y se conectan con los programas del hermano Carlos Hoyos, se conectan con los programas del hermano Julián Duarte, se conectan con estos programas que hacemos aquí en Anochecer con Cristo. Estos días me decía la hermana y me escribía, pastor, necesitamos que nos envíen un misionero porque únicamente tenemos las redes sociales para alimentarnos. Pero cuando ella me dijo eso y me lo decía con la voz quebrantada, yo glorificaba a Dios y yo decía gracias a Dios, tan siquiera tienen programación que les está llegando y los está alimentando. Entonces, hermano Carlos, es una gran bendición.
Que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga ayudando. Y como le decía, aquí no hay egos personales, aquí lo que queremos es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Claro, es que ese es el objetivo de nuestra misión. Amén. ¿Y su canal cómo llama? Disculpe. Redes Pentecostales. Precisamente. Redes. Sí, desde ahí se emite la señal para poderla conectar a IPUC Radio TV. Desde ahí emitimos la señal y pues Dios nos ha bendecido. Hoy tenemos, que es una bendición, ya hoy tenemos 6.966 suscriptores. Comenzamos hace un año con 0 pollito rallado y Dios nos ha ido llevando. Imagínese. Porque queremos ¿Cuándo le había predicado a tantas personas? Es que eso es lo que uno tiene que pensar. Uno se ha encerrado en 4 paredes. ¿Cuándo le ha predicado uno a 3.000 personas en un día? ¿O a 6.000? ¿O a 10.000? ¿O a 20.000? Nunca. Pero Dios nos abrió de las redes sociales, son un púlpito al mundo. Amén. Aprovechémoslo para que mucha gente encuentre en Cristo la respuesta a todas sus necesidades. Amén, amén. Mano Carlos, para ir cerrando, ir redondeando esta entrevista, pues yo primero que todo le agradezco haber sacado su tiempo porque ya está tarde de la noche, pero quisiera invitarlo para que nos dé un último consejo a todos los jóvenes, las personas que estamos conectadas. Hoy hemos alcanzado en el canal de la iglesia más el canal Redes Pentecostales, solo por ahí más de 320 personas o dispositivos conectados. Aparte de eso, nos están escuchando en el Cauca. El hermano Carlos Alberto Díaz está conectando allí el programa Anochecer con Cristo por Manantial Estéreo. Y todo el sur del Cauca nos escucha. Aparte de los que nos escuchan por IPUC Radio TV y los otros que nos retransmiten. ¿Qué nos puede aconsejar usted en esta noche antes de irnos a descansar, a dormir? Yo creo que aprovecho la ocasión para dar por lo menos 3 consejos. Sí, señor. El primero, seamos fieles, permanezcamos en Cristo, que Él nunca nos falla. El segundo, preocupémonos por la misión que tenemos delante. Es decir, no nos cansemos de predicar. Amén. Y el tercero, aprovechemos los medios que Dios nos ha puesto para cumplir la misión. Creo que si nosotros somos fieles, no perdemos de vista el objetivo y aprovechamos las herramientas que Dios nos está brindando, al final podremos decir, como dijo aquel hombre, siervo inútil soy, que tenía que hacer, eso hice. Amén, amén. Gloria a Dios por todo ello, por todo esto. Yo en algún momento, hermano Carlos, me confieso con usted, propuse en mi corazón una propuesta. Yo decía, bueno, la iglesia pentecostal debería en algún momento pensar en hasta tener un pastor de redes sociales dedicado a esto, porque hay tanto trabajo acá, gente que no es capaz de congregarse, pero que sí es capaz de pegarse de un celular o de una tablet. Aquí hay un trabajo muy importante. Usted lo mencionaba ahorita, que Dios nos siga ayudando para ir cubriendo mientras las posibilidades, las fuerzas del tiempo nos ayuden. Yo les propuse, antes de la pandemia, yo fui invitado a una reunión con el director de Misiones Nacionales acerca de estrategias para llevar el evangelio. Y yo les dije a ellos, la iglesia necesita abrirse a una realidad y es tener iglesias virtuales, pastores virtuales, pastores de radio. ¿Ya? Porque la gente tiene una necesidad. Y prueba de eso es cómo ha ido aumentándose en las redes sociales
las personas que buscan una respuesta a sus necesidades en Dios. Yo creo que estamos quedados. La iglesia, desde mi punto de vista, sí pienso que deberían de tener pastores ya virtuales. Eso sí, tener en cuenta que para ello hay que invertir y apoyar y buscar pues que el objetivo o el propósito de Dios llegue a un feliz término. Amén, amén. Lo felicito, no se desmotive, invierte en tecnología, haga lo posible cada día por llegar a más gente que sin duda alguna lo va a lograr. Amén. Yo quiero felicitarlo a usted y al pastor allá, Carlos Alberto, en el Cauca, que también es un apasionado por estos medios, y a todos los que en cualquier lugar buscan que el reino de Dios corra y sea glorificado a través de estos medios. Amén. Yo los quiero felicitar y además dejarles estas palabras: insiste, persiste, no desistas. Amén. La recompensa la tenemos en Dios. Amén, mi hermano Carlos. La verdad es que sí, y como decía inicialmente en esta noche, pues para mí es una gran bendición haberlo tenido en Anochecer con Cristo, que nos haya acompañado. Esperamos que no sea la primera y la única vez, sino la primera de algunas más ocasiones. Estamos orándole a Dios para que nos dé ideas de poder llegar a más gente con programas didácticos. Hemos desarrollado este Anochecer con Cristo bajo la premisa de primero tener palabra de Dios y luego testimonios de vida, y eso ha gustado mucho a las personas porque les motiva, les llena de fe, pero sabemos que se necesitan estrategias para llegar a los más jóvenes, porque estos tipos de programas llegan a cierta audiencia. Necesitamos llegar a la juventud, y estamos orando a Dios para poder hacer programación también para la juventud y poder captar esta atención de ellos que se están perdiendo por medio de los influencers que llaman, que no están ofreciendo nada bueno. Mi hermano Carlos, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, que Dios lo bendiga, y les invitamos a los que de pronto están allí conectados y no conocen, no han ido allí al canal del hermano Carlos Hoyos, va y lo busca, Pastor Carlos Hoyos, se suscribe, activa la campanita, y si ya está suscrito y hace días no se conecta, bueno, si no tiene tiempo, tan siquiera saque unos minuticos para compartir en sus redes sociales, sean en sus grupos de WhatsApp familiares, en sus grupos en Facebook, compartir las perlas evangélicas, que si usted de pronto dice, yo no sirvo para evangelizar, deje que otro evangelice. Ahí está el hermano Carlos con sus perlas evangélicas que puede hacer el trabajo. Usted lo único que tiene que hacer es compartir, y listo. Mi hermano Carlos, últimas palabras para despedirlo. Agradecer a Dios su misericordia, a usted por su generosidad para conmigo y a su audiencia por tenerme paciencia para escucharme. Siempre voy a estar por aquí de manera incondicional. Deseo lo mejor para todos. Amén. Un abrazo muy fuerte en el nombre bendito de Cristo Jesús y una feliz noche para todos. Amén. Dios lo bendiga, hermano Carlos, y hasta una próxima oportunidad.